Bien, señores, gracias por estar en sintonía con este tu espacio matinal 104. Son las 8:03 en la mañana. 8:03 en la mañana y damos la bienvenida al cuarto bate de este programazo matinal 104, el pastor Alberto Corporán Reyes, que se integra a este equipazo. Buenos días, pastor, y bienvenido. Amado, muchas bendiciones y bendiciones al equipo presente, a la audiencia. Feliz de estar aquí para servir en lo que Dios nos permite. Así es, como habíamos anunciado, pues desde ayer estamos haciendo este llamado a prestar atención y mantenerse ahí en ascua esperando estos importantes temas con estos grandes expositores, y recordándoles que estamos también retransmitiendo, ¿verdad? Pero Aliento 95.5 FM, Radio Senda 1680 AM, Cielo 104.7 desde estas cabinas principal como emisora matriz, Canal Cristo Visión 32 Aster, cámara de llevamiento en Facebook Live, ahí está Jucún Serie 23 en Facebook, también estamos transmitiendo. Así es que, plato fuerte, tenemos a los hermanos José Antonio Flacker López, quien es presidente del Movimiento Acción Cristiana, y Con Mis Hijos No Te Metas. Así es que él es aplatanado porque él es de origen del este. Él es del este, aunque reside en Santo Domingo, pues tiene una licenciatura en Economía, tiene maestría en Negocios de la Universidad de Quebec, de Montreal, realizó algunos estudios doctorales en Teología de Trinity Theological Seminario, y es un hombre empresario y a la vez también miembro de la Iglesia Bíblica desde hace 30 años. Así es que mucho material ahí tenemos en este hombre de Dios. Y el pastor Joel Puello Reyes, que es nuestro ya, está platanado aquí en este programa. Licenciado administrador y supervisor escolar, pastor evangélico por 24 años, director colegio privado por 15 años, presidente de asociación Colegios Privados Provincia Peravia, político tremendo, precandidato a diputado Peravia. Una vez vino aquí y San Pedro llamó entero y dijo: pero ¿por qué ese hombre no se muda para acá con esos proyectos que tiene? Dios, lo necesitamos aquí. Pero lamentablemente la bendición de ese hombre está para otro pueblo. José Antonio Flacker estará hablando cómo podemos responder los cristianos a los políticos y cuáles características debe tener a la hora de votar. Y el pastor Joel estará hablando de la importancia de tener una educación cristiana en las escuelas y cuál es el papel de la iglesia con el tema ideología de género y la iglesia. Qué bueno, como yo decía al principio, hay muchas iglesias y muchos pastores que ni saben con qué se come ideología de género. Y hoy ustedes van a aprender un poco. Pastor Alberto Reyes, tenga el honor de hacerle pues la introducción a esos hermanos ya mencionados. No, yo prefiero que así quede hecha con la suya, sí, porque el tiempo se va. Ah, bueno. Entonces usted maneja mejor los temas que programó. Así que adelante ¿por dónde comenzamos? Sería exactamente, usted sabe. ¿Por dónde comenzamos? Dejemos que el señor Joel Reyes lo diga por dónde prefiere que comencemos. Esos micrófonos son de ustedes. Bienvenido a Matinal 104. Buenos días para todos ustedes, hermanos. Bendiciones, y a la radio audiencia y teleaudiencia de aquí de toda la región este del país. Gracias por invitarnos, por recibirnos. Pero yo creo que debemos empezar con la visita, porque te dicen que yo soy de aquí. Sí. Me da muy privilegio al hermano Pastor Tony Flacker, y es un placer estar con él. Muchas gracias, muy honrado estoy de estar en este programa. Una sola corrección: yo soy presidente del Movimiento Acción Cristiana, sí, pero no presidente del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. Ese bueno. movimiento es un movimiento del Perú. Okay. Nosotros sí hemos trabajado en colaboración con ellos, precisamente en la marcha o en la manifestación, mejor dicho, que se realizó frente al Ministerio de Educación recientemente, donde estuvimos en colaboración con ese ministerio, con ese movimiento, que obviamente ahí no estaban peruanos, éramos dominicanos, que estábamos protestando en referencia a esa orden departamental 33-2019. Así es que muy buenos días a todos, gracias por invitarnos a este prestigioso programa. Pastor Joel. Sí, hermano, como les dije, estamos contentos de estar aquí otra vez con ustedes. Ustedes nos han abierto las puertas de esta emisora y de estos canales para compartir con ustedes verdades bíblicas y también
orientar al pueblo cristiano, y ha sido un privilegio regresar a nuestro pueblo porque somos nativos de aquí y compartir con todos ustedes, así que esperamos tener un buen tiempo en el día de hoy, que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cómo no? José Antonio, ¿qué es el movimiento de acción cristiana? Nosotros entendemos, y más en esta época, que hablar de movimiento es hablar de asuntos políticos. ¿Estaría enfocado por ahí o en qué vertiente se fundamenta el nombre de esa prestigiosa institución que usted dirige? Acción Cristiana es una organización cívica, es un movimiento cívico, ¿verdad? Originalmente fundado por cristianos, pero tenemos apertura para recibir en el movimiento a cualquier persona que tenga como motivación luchar por la vida, luchar por la familia y luchar por los valores. Acción Cristiana surge como una respuesta al movimiento de la revolución moral que se está desarrollando a nivel global, a nivel planetario, en el mundo entero, en donde realmente grupos élites y asistidos por organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, esos movimientos están tratando de implementar en el mundo una moral donde quitan, desarraigan todos los valores judeocristianos que construyeron la civilización occidental. La civilización occidental en gran medida está totalmente permeada por esos valores judeocristianos que surgen de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Los conceptos sobre la dignidad de la vida, el concepto sobre la dignidad de la mujer, el concepto sobre la justicia, la misericordia, que han incorporado prácticamente todas las legislaciones de los países de Occidente, incluyendo por supuesto República Dominicana, tienen un origen judío-cristiano. Esta gente viene ahora a revolucionar eso con un concepto de la vida, del sexo, de la familia, del hombre, en lo que nosotros llamamos la herejía antropológica. Es decir, hoy en día, en tiempos pasados, los cristianos tuvieron que lidiar con diversos tipos de herejías. Por ejemplo, en el siglo IV después de Cristo, se lidiaron mucho con las herejías cristológicas, es decir, con herejías que tenían que ver con la persona de Jesucristo, con la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Y así por el estilo, en el siglo XIX se tuvo que lidiar con temas sobre la autoridad y la inerrancia y la inspiración de las Escrituras. En el día de hoy, en el finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la herejía con la cual la Iglesia está teniendo que combatir es la herejía antropológica, es decir, la herejía que tiene que ver con el diseño de Dios del hombre y con el propósito del sexo en el hombre. Con eso estamos lidiando nosotros en este momento. Así que Acción Cristiana es un movimiento que quiere dar respuesta a eso, y usted dijo que si somos una organización política. Nosotros no somos un partido político, no lo somos, nunca lo hemos querido ser, pero sí nosotros tenemos toda la intención de incidir políticamente en el sentido de que esta revolución moral de la cual hemos hablado básicamente se construye a través de las leyes en los países, de las legislaciones, como aquí en República Dominicana, por ejemplo, se ha querido imponer el aborto en las 3 causales. Y nosotros tenemos que combatir con eso. Bueno, eso es una acción política, sí, porque implica el nosotros tener que tratar de detener esas legislaciones en el Congreso. Una cosa que ha sido notoria es que estos ataques, ideología de género y las tantas cosas que se han querido meter, nos ha unido, nos ha acercado. Estar sentado, yo vengo de una iglesia neopentecostal, la que yo represento. Entonces, usted viene de la iglesia bíblica. O sea, pero he visto también sectores de la iglesia católica, de la iglesia pentecostal tradicional, de todos los sectores, haciendo causa común, ¿verdad? Eso es algo que es digno de elogiar, de agradecer a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por esa unidad que se ha producido a través de esto, ¿verdad? Históricamente, por razones muchas veces estúpidas. Tenemos diferencias
porque la Biblia nos manda, ¿verdad?, a tener unidad en la verdad, ¿ok? Pero en asuntos fundamentales, en cosas que no son fundamentales, nosotros podemos tener una perfecta unidad. Ahora, en cosas que son fundamentales, si hay alguien que está negando la deidad de Cristo, o hay alguien que está negando, digamos, el cielo y el infierno, entonces nosotros tendríamos un problema teológico con eso. Pero todos estos movimientos, pentecostalismo, reformados, bautistas, muchas veces hemos tenido diferencias, y no es malo que haya diferencias, hay que respetar las diferencias y respetarlas, sobre todo en asuntos que no son fundamentales de doctrina. Pero sí hemos perdido la oportunidad de colaboración. Creo que Dios en este tiempo nos ha permitido esa unidad y esa colaboración, porque este es un tema que no es un tema ni de los bautistas, ni es un tema de los reformados, ni es un tema de los pentecostales. Esto es un tema de la iglesia de Cristo, como vamos a ver, y es un tema de nación. Aquí, en estas legislaciones que se están tratando de traer en República Dominicana, en esta revolución moral que se está tratando de implantar en República Dominicana, la nación está amenazada como nación dominicana. La iglesia de Cristo está amenazada porque el principal enemigo de la ideología de género es la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos el muro de contención contra esa ideología. Y obviamente nosotros somos el objetivo a destruir. Por eso muchas veces nos quieren descalificar. Y el ataque feroz es contra el cristianismo. Porque al final, como ya ha pasado en países fuera de República Dominicana, donde esta revolución tiene ya unos años caminando, al final se le quiere poner una mordaza, silenciar a la iglesia. Hay lugares, por ejemplo, como el Canadá, donde pastores han sido puestos en prisión por haber predicado que la homosexualidad es un pecado. Y se le ha puesto en prisión. Y no solamente contra la iglesia, aún contra la iglesia como un cuerpo, o contra los pastores, sino aún contra los creyentes. Hay casos como en Alemania, donde a padres se le ha quitado la patria potestad de sus hijos porque no han enviado a sus hijos a esos programas de educación sexual con ese contenido anticristiano, ese contenido de la revolución moral. Y esos padres, por no haber estado de acuerdo en enviar a sus hijos a eso, simple y sencillamente por no querer que ellos participen de ese programa, el Estado entiende que no se está conformando a una política de Estado y se le ha quitado la patria potestad. En otras palabras, estamos hablando de una dictadura ideológica, completamente, y por supuesto la iglesia de Cristo tiene que combatir eso, porque nosotros estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad como iglesia. Hermano Joel, ¿cómo lo ve? Es el planteamiento que hacía, la unidad que ha provocado de los diferentes sectores hacia una causa común. Bueno, es oportuno y vemos ahí cómo la soberanía de Dios se manifiesta en el tiempo que Él considera que es adecuado, porque yo sé que los promotores de esta ideología de género jamás pensaron que esto produciría este acercamiento y esta unidad entre el pueblo temeroso de Dios. Entonces era necesario que nosotros nos acercáramos de esta manera, y entonces ahora nosotros tenemos una plataforma donde podemos orientar. El pueblo de Dios está atento, escuchando, queriendo aprender qué es lo que debe hacer en este momento histórico, porque no solamente en defensa de la fe, como decía el hermano Tony, es también en defensa de la nación. Entonces nosotros tenemos que dejar las diferencias y unirnos en esto, porque es más importante ahora mismo la unidad de la fe, la defensa de la nación, que cualquier diferencia que nosotros podamos tener. Entonces Dios ha permitido que estas circunstancias, que este momento nos acerquen, nos unan, y debe haber no solamente una unidad espiritual, una unidad patriótica, debe producirse también una unidad política, en el que nosotros podamos dar una respuesta a este problema, a esta amenaza que nosotros estamos enfrentando actualmente. Hermano Joel, cuando usted dice que tiene que haber una unidad política, me gustaría que amplíe un poco más. Esto así, porque en días pasados yo le decía a alguien, nosotros, ponía a San Pedro de Macorís de ejemplo, nosotros aquí tenemos en San Pedro, para ganar
una alcaldía, regidores, varias diputaciones y cuidado si no el senador de la provincia. Pero ¿qué sucede? Decía que también cada cristiano tiene su simpatía por allá en otro partido. ¿Ahí qué usted sugiere? Lo que pasa es que nosotros estamos recibiendo esta amenaza de los proponentes de ideologías que son contrarias a la palabra de Dios, porque nosotros como iglesia abandonamos una posición que nos corresponde históricamente y bíblicamente. Nosotros nos aislamos del mundo y nos encerramos en la iglesia y dejamos de jugar nuestro papel en la sociedad como sal y como luz. Entonces, la respuesta es que nosotros ocupemos el lugar que nos corresponde en todas las áreas de la vida para dar gloria a Dios como hijos de Dios, como ejerciendo el sacerdocio del creyente en todas las áreas de la vida, traer gloria al nombre del Señor Jesucristo, que es el soberano de toda la tierra. Nosotros tenemos entonces como creyentes que participar en la educación, en la ciencia, en la generación de riquezas, de la economía y también en la política. Entonces nosotros tenemos creyentes en todas las áreas, creyentes prestantes, profesionales, capacitados, pero dijimos que la política no, porque eso es del diablo. Entonces, al abandonar este aspecto tan importante, nosotros hemos dejado a los inconversos, a los que no conocen a Dios, a los ateos, a ocupar esas posiciones políticas, a que ellos hagan leyes como quitar la Biblia de las escuelas, como aprobar el aborto, el matrimonio homosexual, destruir la familia, destruir la nación. Entonces, si dejamos que los que no conocen a Dios sean los que hagan las leyes, nosotros como creyentes vamos a sufrir también, y va a sufrir también los que no son creyentes. Por eso nosotros tenemos que participar en política. No estoy hablando, por ejemplo, de que los pastores necesariamente son los que tienen que ir a la política. Necesitamos hermanos capacitados, los que tengan la vocación para participar como políticos, y esos son los que deben ser candidatos, porque no puede ser todo el mundo. Por ejemplo, no todo el mundo es médico, no todo el mundo es educador, no todo el mundo es empresario, asimismo no todo el mundo es político. Joel, pero se complica un poco la situación cuando, un ejemplo, yo pertenezco al partido El Gallo Loco, para decir algo. ¿Y qué sucede? Me postulo como candidato a diputado por el partido El Gallo Loco. Una vez yo gano esa diputación, pertenece al partido. Cuando el partido me baja una línea que yo tengo que votar por tal o cual cosa, como cristiano, yo entiendo que no debo votar a favor de la ideología de género, pero el partido me puede inventar cualquier cosa, una expulsión, entonces quedaría esa curul para el partido. ¿Qué hacer en este caso? Perdóname que le quite la pregunta a Joel y se la transfiera al hermano José Antonio Flacker, que es que estamos tocando el tema. Flacker. Bueno, bien, Flaquero, Para que no parezca extranjero. Flacker, sí, porque parece extranjero. Y es que estamos hablando del término de, por ejemplo, cómo podemos responder los cristianos a los políticos. Para entrar más adelante en el tema que usted está hablando de la ideología de género. Yo diría, y nos estamos dirigiendo a una audiencia que entiendo que la mayoría es cristiana, ¿verdad? Sí. Pero deben haber también personas que no son cristianas Miles. que nos están escuchando. Así es. Bien. Lo primero es, vamos a la ley y al testimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la involucración del cristiano o de la iglesia en la política? Eso es lo primero que tenemos que ver. Ahí está. Porque ese es el fundamento. Así es. Nosotros podemos estar teorizando, inventando teorías aquí. Vamos a la palabra de Dios, vamos al fundamento, a averiguar qué dice Dios sobre esto. Lo primero es lo siguiente, la misión fundamental, y quiero hacer una diferencia importante cuando hablamos de la palabra iglesia. La palabra iglesia tiene muchas connotaciones. En el Evangelio la palabra iglesia significa los que son llamados fuera. Es decir, la iglesia, estamos hablando de esa iglesia universal que la componen todos los creyentes, todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y estamos hablando también de la iglesia local, esa iglesia que se reúne en un punto específico geográfico, que tiene pastores y diáconos y que está incorporada en la sociedad. Pero también esa es la iglesia congregada, la iglesia que el domingo se reúne, dirigida por diáconos, por pastores. Esa iglesia congregada tiene un mandato, y el mandato es
a predicar el Evangelio en todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, id por el mundo y predicad el Evangelio, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el mandato, esa es la misión fundamental de la iglesia. Pero en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, la iglesia también tiene otro mandato, y es hacer columna y baluarte de la verdad. Por eso, cuando nosotros vemos una mentira que niega el diseño de Dios, que es una herejía contra la verdad de Dios, es pertinencia de la iglesia discutir ese tema. Ahora, la misión de esa iglesia congregada, de esa incorporación, dirigida por pastores y diáconos, es predicar el Evangelio y es preparar a los santos para la obra del ministerio. Esos santos que constituyen esa iglesia y que cuando termina la reunión de los domingos se convierten en la iglesia dispersa, esos santos son ciudadanos de una nación. Así es. Nosotros, cuando termina la reunión el domingo en la iglesia, salimos al mundo, incluyendo al pastor. Así es. Y el pastor es un ciudadano, y los diáconos son ciudadanos, y los miembros comunes de la iglesia son ciudadanos con deberes y derechos. Históricamente, y nosotros heredamos esto mucho del catolicismo romano, había un dualismo. ¿Y qué significa un dualismo? O sea, un dualismo era que nosotros veíamos la vida segmentada en dos cosas, lo espiritual y lo secular. Ese dualismo viene de filosofías antiguas, por ejemplo el platonismo y el neoplatonismo, que circuló mucho después de la muerte de Cristo, los primeros siglos del cristianismo. Veía todo lo material como malo y lo espiritual como bueno. Eso nosotros lo heredamos mucho del catolicismo romano, que es un sincretismo con esas cosas, y todo lo que fuera el cura, el sacerdote, todo lo que fuera religioso tenía un valor especial. Viene la Reforma Protestante y rompe con esa idea y le dice al creyente que él es un sacerdote, como mencionó el pastor Joel. Él es un sacerdote, él tiene un sacerdocio universal de Cristo y él tiene que dar gloria a Dios en todas sus actividades. Amén. Tiene que dar gloria a Dios como empleado, tiene que dar gloria a Dios como ciudadano, tiene que dar gloria a Dios con su carácter, tiene que dar gloria a Dios como miembro de una iglesia. Entonces, ese ciudadano que tiene deberes y derechos tiene una responsabilidad política conforme a su llamamiento. Sí. No todos están llamados a ser políticos. De hecho, yo le recomendaría a la mayoría de los hermanos que nos están oyendo que a menos que estén muy seguros que ellos tengan ese llamado y esa vocación y esos talentos, no se metan en la política. Porque la política, cuando se asume como un compromiso de un creyente, es un compromiso muy serio y el creyente debe ser íntegro en el ejercicio de la política. Y eso demanda en un país tan corrupto como el nuestro y en muchos otros países casi un apostolado. El creyente tiene que enfrentar poderes importantes, denunciar la corrupción, hacer cosas que le pueden costar aún la vida a esa persona. Entonces no todos están llamados a eso, no todos tienen el carácter. Más bien ha sido muy triste la caricatura que muchos llamados cristianos en política han dado y han arrastrado el nombre de Cristo con eso. Sí, sí, hay ejemplo de eso. Sin embargo, todos los ciudadanos somos políticos en un sentido, todos votamos. Así es. Sí. Es importante que el cristiano entienda que el voto es un deber y un derecho. Y no solo eso, sino que su principal compromiso no es con un partido político, como alguien de ustedes mencionaba. Su principal compromiso es con la verdad de Dios. Si él pertenece a un partido político que tiene planteamientos contrarios a la verdad de Dios, que niega la vida, que niega la dignidad de la vida, que quiere implantar ideología de género y aborto aquí en República Dominicana, responsablemente yo lo digo, en el nombre del Señor, usted debe reconsiderar si debe pertenecer a ese partido o no. Lo correcto es renunciar de un partido así. Sí, excelente, excelente. Renunciar, porque nosotros tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Primero somos hijos de Dios y después somos ciudadanos de este mundo. Así es que
si tiene ese dilema de por quién votar, un creyente no puede votar con limpia conciencia por alguien que está diciendo lo contrario de lo que Dios dice, por alguien que está negando las verdades que Dios nos manda a defender. Usted no puede, no es neutral, eso no es neutral. No, que yo puedo votar por quien yo quiera. No, usted no puede votar por quien usted quiera. Usted tiene que votar por alguien. Por no valores, estamos hablando de por personas, valores, por valores. exacto, sí. No estamos hablando, para que nadie vaya a malinterpretarme, que hay que votar por un candidato cristiano. Eso no es verdad. No siempre hay candidatos cristianos, y a un candidato que se llaman cristianos hay que ver si realmente lo son. Pero sí tenemos que votar por aquellas personas que más se acerquen al modelo de Dios, de lo que debe ser un líder. Y cuando Dios considera un líder, lo primero que Él mira no son sus talentos, sino su carácter. Cuando el Señor le dice a Moisés, Yetro, el suegro de Moisés, le dice, tú te vas a volver loco. Tú no puedes manejar y juzgar a todo este pueblo. Busca hombres de carácter que no amen el dinero, que sean hombres íntegros, que amen la verdad, que te ayuden a juzgar. O sea, lo primero que Dios busca en un líder es el carácter, es su conducta. Así es. Mire, usted sabe que hay muchos políticos que vienen como los camaleones, con un discurso muy bonito, que hasta por poco dicen como Agripa, oye, hasta me convenciste, como le dijo Agripa a Pablo, pero por poco me convence. Y hay muchos cristianos que incluso se dejan convencer de esa filosofía, pero en su interior, algunos políticos piensan diferente. Por eso yo felicito a Janet Taylor y el Ministerio Jucum, que está teniendo una serie de encuentros con personalidades políticos que aspiran a dirigir los destinos del país para escuchar cómo piensan, qué es lo que van a hacer, porque hasta conversando con usted yo me doy cuenta ya cómo usted piensa. Y Janet Taylor ha hecho eso y lo está haciendo en San Pedro de Macorís, y ha traído ya varios aspirantes presidenciales, diputados y senadores, y vienen más. Incluso hay algunas personas han tildado de entender que ella participa en un partido de eso, sin embargo no, porque son varios que traen. Y es bueno escuchar personas cómo piensan, porque se pueden disfrazar, como decía por ahí, te desconozco bacalao. Perfecto, y hay muchos políticos que vienen con mucha finura y convencen a muchos cristianos ya. Los políticos tocan la música del que paga. Y Sí. ellos van a hablarte a ti según el grupo donde estén. Perfecto. Está un grupo feminista, le hablan del feminismo. Sí. Está en un grupo de gays, le van a hablar favoreciendo a los gays. Está en un grupo. Ahora, los creyentes de esta nación no debemos ser simples. Debemos exigirle a esos políticos que públicamente manifiesten lo que ellos dicen creer. Así es. Yo mire. le diría a esa gente, Sí. cuando yo los invite, ¿usted estaría dispuesto a firmar un documento aquí que dice que usted defiende la vida y que usted no va a implementar ideología de género en República Dominicana y firmarlo con nosotros como una manifestación de que lo que usted está diciendo es un compromiso suyo de gobierno? Ahí usted se va a dar cuenta si ese hombre realmente tiene ese compromiso o no lo tiene. Así es. Bueno, con la anuencia de los invitados, nosotros debemos ir a una breve pausa comercial. Cuando retornemos, pues venimos también a hablar con el pastor Joel de la importancia de una educación cristiana en las escuelas y cuál es el papel de la iglesia con el tema de ideología de género. Que hay personas que dicen, ¿qué es eso? ¿Y con qué se está comiendo ideología de género? El pastor va a arrojar un poco de luz respecto a ese tema. Así es que no se muevan de su dial, porque retornamos en breve. Muy bien, continuamos amigos compartiendo con dos invitados muy especiales y estamos hablando con el señor Tony Flaquer y con el señor Joel Cuello Reyes. Y estas instituciones tenemos, ¿quién está aquí? Iván Santana, que vino a cubrir este encuentro. Entonces, por favor, resaltamos las instituciones que representan realmente. Y resaltamos también a los que se integran en esta segunda media hora que estamos retransmitiendo por la emisora Radio Senda 1680M, Aliento FM 95.5, también pues Facebook Visión. Live, Roberto Cielo Richardson, TV. Cámara de Llevamiento, Cielo TV, estamos también Y retransmitiendo. Canal Cristo Visión. Exactamente. Mira, querido Iván, por favor, mira, ahí están las instituciones que ellos representan, tanto el señor Flaquer como el señor Joel. Pastor Joel Reyes. Pastor Joel Reyes. Sí, gracias Iván por acompañarnos para cubrir estas informaciones. Como la pregunta que
de vital importancia, que estaba todavía en el aire, debemos ampliarla con los criterios del pastor Joel. ¿Cómo responder a los políticos entonces, el pueblo evangélico? ¿Cómo responder? Ya parte lo ha dicho el señor Flaquer cuando decía apegados más a principios que a un partido tal o cual. O sea, no soy obligatorio de ese partido y todo lo que diga está bien aunque esté mal, o esté mal aunque esté bien. Y entonces todo lo veo bien o todo lo veo mal porque yo soy de este partido y aunque esté mal no veo nada mal. Con eso estoy haciendo parte de la respuesta, ¿no? Claro. ¿Cómo amplía usted ese concepto? Nosotros los creyentes, hoy más que nunca necesitamos tener un punto de vista mundial cristiano, una cosmovisión bíblica. Los creyentes tenemos una influencia de un punto de vista mundial, humanista, marxista. Y eso lo aprendemos en las escuelas públicas, lo aprendemos en las universidades. Y ese tipo de pensamiento es lo que la palabra de Dios llama el mundo, el siglo, la corriente de pensamiento, la corriente de este mundo que está dirigida por Satanás. Es contraria a Dios, contraria a su palabra. Cuando usted tiene un sistema de pensamiento basado en las ideas de este mundo dirigidos por Satanás, contrarias a Dios, entonces usted va a tener ese mismo sistema de pensamiento en la política, en la educación, en sus actividades económicas. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un creyente con una mente transformada no se amolda a la corriente de este siglo. Entonces, cuando yo tengo una mente renovada y compruebo la voluntad de Dios, entonces yo veo el mundo desde el punto de vista de Dios, teniendo a Dios como centro. Este mundo tiene como centro al hombre. El creyente debe tener como centro a Dios y su palabra. Entonces, un punto de vista de este mundo humanista, sin Dios, dice la Biblia en Romanos capítulo 1, que cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, desarrolla una mente reprobada, corrompida, y comienza a hacer cosas que no convienen. Por eso las propuestas son abortos, homosexualismo, ideología de género, libertinaje, porque es su sistema de pensamiento. Dios no existe, el hombre es el centro del universo, él es que recibe la gloria, el hombre se hace a sí mismo su propio Dios. Pero la Biblia dice que es una degradación donde el hombre cae a un nivel inferior al de los animales. Por eso ustedes ven personas que están defendiendo las amazonas, que el fuego, que los animales, pero esas mismas personas aprueban que se maten los bebés que no han nacido, aprueban el aborto. Entonces, nosotros tenemos creyentes defendiéndose esas ideas también y diciendo tenemos que tener un equilibrio porque nosotros tenemos que adaptar la Biblia al mundo, al revés. Adaptar el mundo a la Biblia, al revés. Nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, no amoldarnos a este mundo. Entonces, en la política, el creyente que tiene primero en cuenta a Dios, como decía el pastor Tony ahorita, yo voy a renunciar de un partido que me haga propuestas como esa. Si yo tengo que estar dispuesto a perder privilegios con tal de agradar a Cristo, yo tengo que dar testimonio en todas las áreas de la vida. Entonces, en el área educativa, nosotros tenemos distintas teorías educativas que han sido desarrolladas por psicólogos, por filósofos que investigan las ciencias y cómo las personas logran construir el conocimiento, cómo aprenden los seres humanos. Entonces hay distintas teorías. Pero ¿qué pasa? Que estas teorías basadas en el humanismo, en el ateísmo marxista, donde Dios no existe, centran estas ideologías educativas, estas teorías educativas, en el hombre, antropomórficas. Entonces, cuando el hombre es el centro de ese sistema educativo, yo voy a crear, mi objetivo en esta propuesta educativa es crear un individuo, un ser humano que se desarrolle, que sea autosuficiente, pero sin Dios.
Ese es el sistema educativo que se ha impuesto en el mundo y que se está practicando también en la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos la Reforma Protestante, los reformadores proponían una educación donde el centro de la educación era Dios. El estudiante tiene que aprender a leer y escribir para que pueda leer la Biblia, para que pueda conocer a Dios y para que sea un ciudadano que le dé gloria a Dios. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Si usted quita el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué nos queda? Quedaría entonces amar al prójimo. Pero es imposible amar al prójimo si yo no amo a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo tengo una ideología educativa, una teoría educativa humanista basada solamente en el hombre. Nosotros necesitamos tener un punto de vista mundial cristiano, bíblico, cristocéntrico, que forme un ser humano que sea temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, la respuesta que tiene que dar el creyente, que tiene que dar la iglesia, es entender, como decía el hermano Tony ahorita, que nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes en este mundo, como sacerdotes, y que esa responsabilidad yo la tengo que cumplir y darle gloria a Dios en todas las áreas de la vida. Entonces yo tengo que conocer a Dios. Yo tengo que conocer su palabra. Yo podría incluso decir, hermanos, con todo respeto, hermanos, nosotros tenemos que parar un poquito la música en la iglesia y oír más la palabra de Dios. Porque estamos cantando y alabando y adorando más que escuchando a Dios hablar. Entonces yo no conozco a Dios, y como no le conozco, dice la Biblia en Efesios que cuando nosotros somos entrenados, capacitados, edificados por los pastores que Dios ha puesto en la iglesia, nosotros dejamos de ser niños fluctuantes que son llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, y alcanzamos la estatura de Cristo. Entonces, cuando yo no tengo esa edificación, cuando yo no estoy sólido en la palabra, cualquier teoría, cualquier viento de doctrina me arrastra. Pero si yo estoy bien fundamentado en la palabra, si yo estoy centrado, yo voy a ver el mundo de una forma de vista diferente, y ninguna teoría me va a arrastrar, y yo voy a responder basado en la palabra de Dios donde estoy centrado. Entonces, llevemos ese tipo de pensamiento a la educación, a mi trabajo, a mi profesión, Exacto. a la política, al partido de mi preferencia. Entonces yo estoy basado, centrado en Dios primero, su palabra, los principios bíblicos que Dios me ha enseñado, Dios, la familia, el trabajo, papá, mamá, los hijos, ¿ves? La vida, amar al prójimo. Entonces, cuando yo llevo todo ese conocimiento y todo ese punto de vista a la práctica, yo voy a transformar también al mundo. Sí, el tiempo nos acecha. traiciona. Sí, claro. Yo quiero hacer una solicitud que se convierte en solicitud y pregunta, pero es más una solicitud. Acorde con eso mismo que estabas diciendo ahora, Pastor Joel, y acorde con lo que el hermano Flaquer decía hace un momento, yo planteo, solicito que, por ejemplo, instituciones como Movimiento Acción Cristiana, que usted representa, haga algún tipo de seminario de índole de formación básica, política, para principios. Por Dios, les pido. Sí, hermano, sí. Porque, por ejemplo, hay gente que se va a meter por querer aportar, pero no puede hacer mucho. Por ejemplo, a mí me interesa lo que ser regidor o diputado, a mí me interesa. A mí me lo han propuesto, pero yo no lo he hecho aún. Algún día yo espero hacerlo porque mis prioridades han sido el pastorado. Pero, por ejemplo, hay gente que me dice, me ha dicho, usted debería ser síndico. Entonces yo digo, pero no, yo no quiero saber nada de administración. Yo no quiero saber nada que tenga que ver con contar 20% para acá, 30% para acá. Yo no quiero nada que tenga que ver con eso, ¿no? ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero claro, yo sí quisiera ser orientado por otros que tengan experiencia y que cuando yo dijera, voy a participar, siéntate con nosotros
y darnos algún tipo de capacitación, sin ir a una escuela política, porque no es eso que estoy No hablando. necesariamente. Ok. Anexándole, antes que Flacker responda, anexándole eso mismo, no sé si ya han hecho contacto con las confraternidades, qué sé yo, con las instituciones que dirigen y agrupan iglesias, para que eso que dice Alberto, porque no es suficiente estar aquí hoy. Miren, nosotros hemos tenido, quizás ustedes por estar aquí en San Pedro de Macorís no conocen la trayectoria de nuestro movimiento. Joel sí puede hablar un poco más porque ha sido partícipe de muchas de estas actividades. Nosotros tenemos 6 años, comenzamos en el 2013, tenemos 6 años ya. Y lo que más hemos hecho es capacitación. O sea, nosotros nos hemos movido en iglesias, en concilios, en seminarios, en conferencias, en diversos pueblos, incluyendo el pueblo de San Pedro de Macorís, donde a solicitud de iglesias, de concilios, de confraternidades, nosotros nos hemos movido y hemos dado instrucción a las personas específicamente sobre la temática de ideología de género o el cristiano y la política, o realmente el fundamento de cuál es la misión real y verdadera de una iglesia. Porque parte del problema que nosotros tenemos es que realmente no se ha discutido, no ha habido una discusión seria teológica, ni en las iglesias, ni entre los pastores, teológica sobre el tema del cristiano y la política. No la ha habido. Por tanto, usted ve tanta confusión en el espectro, desde los que piensan que la política es del diablo, que está incorrecto, hasta los que creen, ¿verdad?, que la misión de la iglesia es la política y están totalmente equivocados. Tenemos que ir al fundamento. Pero yo empecé diciendo, vamos al fundamento, porque es por ahí que tenemos que empezar. Entonces, nosotros damos esas capacitaciones. O sea, de hecho, se puede hacer aquí. De hecho, ya ustedes pueden organizar un seminario y nosotros venimos e instruimos en el seminario, ¿verdad? A lo que ustedes quieran invitar. Pueden invitar a Joel, pueden invitarme a mí, a lo que ustedes quieran invitar, Acción Cristiana. Ahora bien, Acción Cristiana en este año ya vamos a salir con un instituto de formación de liderazgo. Entonces, ese instituto de formación de liderazgo, en una primera etapa, lo que queremos es, porque no vamos a caminar antes de correr. No queremos instituto de formación política, no, instituto de liderazgo. Lo primero es, yo creo que ahí hay que hablarle a la persona de cuál es el problema que estamos confrontando. ¿Qué es lo que es la ideología de género? Porque tú no vas a salir a combatir algo que tú no conoces. Lo primero que tiene que hacer la iglesia, los pastores de la iglesia, es entender cuál es la amenaza que hay contra la iglesia de Cristo en este momento. ¿En qué sentido la ideología de género es una amenaza para la iglesia? ¿En qué sentido la implementación del aborto es una amenaza para la ideología de género? ¿En qué sentido la revolución moral y los proponentes de la revolución moral son una amenaza para la iglesia de Jesucristo? Tienen que entender eso primero para saber al enemigo que se está enfrentando, qué es lo que piensa y cómo nosotros, con la verdad de Dios, no con técnicas humanas, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, con la palabra de Dios, cuáles son los pasos que tenemos que dar, tanto a nivel de la exposición bíblica, de la instrucción bíblica en las iglesias, así como los pasos que el creyente puede dar en el área política para traer cambios. Bueno, así es, ya casi la parte final, Joel. La iglesia, ¿qué debe hacer ante este asunto de la amenaza de la ideología de género? Mire, ayer mismo, por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de la Mujer hicieron un acuerdo sobre que las instituciones públicas tendrán unidades de igualdad de género. ¿Cree usted que eso es sutil, que se está introduciendo tal que hace? Perdóname, Radamés. Perdóname. Sí. Joel, yo no he visto la confrontación, o quizás sí, no la he visto, pero quizás sí se ha dado, hacia la ministra de la Mujer, porque ella está abiertamente dada al diablo. Sí, se ha enfrentado. Y incluso hemos publicado fragmentos de video el día que se publicó la Orden Departamental 33-2019, donde ella dice que este es un momento propicio y hay que celebrarlo porque debemos ofrecer a los niños del nivel inicial un arco iris para que ellos puedan escoger, no rosado ni azul. Porque la educación que tenemos, dice ella, Janet Camilo, ministra de la Mujer, asesora de política de género del Ministerio de Educación, dice ella que la educación dominicana es una educación hecha por hombres
y para hombres. Y eso hay que deconstruirlo, eso hay que destruirlo. Claro. Entonces, nosotros nos oponemos totalmente a ese tipo de teorías que el Estado Dominicano está imponiendo en todas las oficinas públicas, saltándose las leyes dominicanas, la ley de educación, la Constitución de la República. Entonces, es la única manera de introducir esta ideología de género con imposición política. Eso es dictadura. Estas cosas destruyen la nación dominicana si la iglesia no tiene conocimiento de la amenaza que nosotros tenemos. No va a saber cómo enfrentarla. Necesitamos capacitarnos, necesitamos escuchar, necesitamos hacer talleres, necesitamos capacitar a nuestros líderes. Los maestros, los educadores que tiene la iglesia tienen que capacitarse. Los que son abogados y magistrados, miembros de las iglesias, tienen que capacitarse. Los que tienen puestos en la oficina pública, porque es en todas las áreas que se les va a decir que vamos a hablar de la igualdad de género, del derecho que tiene la mujer y el hombre, que es igual. Ese es un disfraz, es un eufemismo. La verdad que está detrás de todo esto es que tenemos que hacer el hombre más femenino y destruir su masculinidad y convertir a la mujer en el nuevo hombre. Y eso hay que enseñárselo a los niños desde el nivel inicial para que ellos escojan si quieren ser una mujer o un hombre independientemente de su sexo biológico. Eso es ideología de género, eso es diabólico. Y la única manera de hacerlo es imponerlo políticamente, y este gobierno lo está haciendo. Joel, permiso, quiero anunciar a los hermanos que tenemos 15 minutos adicionales. A la gente gracias al director de la estación. Bueno. Quiero también decirle Gracias. a los muchachos de Radio Senda que por favor esos 15 minutos también que lo prolonguen allá. Y Muchas pedimos gracias. también a la gente de Aliento, a la gente de Cristo Visión, de Cielo TV, que por favor esos 15 minutos, que el tema está muy interesante, muy importante. Innecesario. Así es. Siga. Entonces, cuando usted tiene una imposición política desde el Estado con una idea que amenaza la fe de Cristo y la nación dominicana, ciudadano dominicano y creyente en Cristo, usted tiene que responder basado con la palabra de Dios y con sus principios bíblicos a esa amenaza política. Hay que darle una respuesta política. Yo no puedo votar por ese partido, no puedo votar por ese candidato. Y si el partido de oposición tiene las mismas ideas, tampoco puedo dar mi voto y aprobar a ese candidato, aunque sea familia mía, aunque ese es el partido en el que me crié, aunque ese es el color que me atrae. Nosotros tenemos que votar por valores, no por colores. Joel, me gustaría que usted le dé una orientación. Algunos hermanos, yo conozco ejemplo, tengo contacto con muchas personas que dicen que ellos no votan por nadie, que ellos no van a votar ni van a perder su tiempo. Es más, que la política es del diablo y que eso es para impíos. Me gustaría que usted le dé un consejo a esos hermanos, porque yo entiendo que eso es hasta peligroso, pero me gustaría que sea Entonces, usted como cuando experto. usted deja de votar, el diablo vota por usted y pone un candidato hijo de él para que le dirija la política a usted. Entonces, ese político va a hacer una ley educativa que le va a enseñar a sus hijos a adorar a Satanás, a odiar a Dios, a odiar a sus padres, a casarse con un hombre y a abortar cuando estén embarazados. Porque usted permitió que el diablo eligiera por usted. Entonces esa es una responsabilidad que yo tengo como cristiano, de dar mi voto por las personas que se comprometan con los principios y valores cristianos. Llámese como se llame. Entonces, es lo primero que yo debo preguntar en un candidato, no a qué partido pertenece, porque esto es un sistema donde todos los partidos políticos son iguales y están buscando sus propios beneficios, no la gloria de Dios ni el beneficio del ciudadano. Pero si hay un candidato que quiera hacer la diferencia, no importa en el partido que se encuentre, yo tengo que dar mi voto por ese que se comprometa con los principios y valores cristianos primero. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Ese es mi consejo, esa es mi orientación para todo el pueblo cristiano, evangélico, católico, las personas que son temerosas de Dios. Dice nuestro lema patrio: Dios, patria y libertad. Dios primero, señores. En segundo lugar, la patria, y luego mi libertad. Que Cristo viene también y que no hay que hacer nada. Amén.
Joel, nosotros entendemos que cada cristiano, hay muchos cristianos, hay varios partidos, y hay cristianos, como decía la pregunta de ahorita, recuerden, que tienen su partido, uno es de tal o cual, no voy a mencionar nombre acá, pero ¿qué sucede? Se hace un poco difícil muchas veces porque de repente yo veo a un líder abrazado con alguien que se cambió el sexo, de repente veo que el presidente de la república le autoriza que esa persona se cambie el nombre, o sea, los partidos andan así. Entonces, a veces como que, y entonces ese es candidato y yo soy cristiano y el que apareció abrazado con el que se cambió de sexo siendo un hombre, entonces es el candidato de mi partido. ¿Qué debo hacer ahí, Joel? Porque es un poco fuerte. Es lo que decía ahorita. Mira, yo soy, esta es una posición ya personal y yo soy... Detrás de eso viene otra pregunta. Un poco radical en ese sentido. Yo quiero explicarle a los hermanos que en la Biblia Juan el Bautista le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero entonces cuando tú asumes posiciones así, tú corres riesgos como lo asumió Juan. Juan perdió la vida por ese tipo de posiciones políticas que estaba asumiendo. Entonces, si yo tengo un candidato político que devuelve el Código Procesal Penal porque no tiene las 3 causales del aborto, si yo tengo un político que recibe un embajador homosexual con su pareja, 2 hombres en República Dominicana, y esa persona se le permite que vaya a las escuelas públicas y que apoye candidatos, financie candidatos. Y ligas deportivas. Financie candidatos que apoyen el matrimonio homosexual públicamente. Si yo mediante decreto apoyo que un transexual se cambie su nombre legalmente, y si yo apoyo en mi gobierno que se introduzca la ideología de género en todas las oficinas públicas, usted, candidato político, usted es una amenaza para la nación, usted es una amenaza para mi fe y yo tengo que denunciarlo públicamente. Yo no doy mi voto por usted. Yo no promuevo que usted y su partido sean gobierno en mi país, porque usted va a destruir mi país. Usted va a destruir mi fe. Nosotros tenemos que entender que si se destruye el fundamento de Dios, si usted quita a Dios, usted destruye la nación completa. La amenaza no es necesariamente una inmigración descontrolada o que un país extranjero quiere invadirnos o que la economía está mal. La corrupción económica, la corrupción administrativa nos hace pobres porque quita las oportunidades de desarrollo. Pero una corrupción moral destruye toda la nación, porque tú estás destruyendo la familia, tú estás destruyendo a Dios y su palabra, tú estás destruyendo los principios básicos que forman una sociedad. Eso es una amenaza mayor. Fíjate que esta corrupción que nos afecta como país es una corrupción que causa la muerte, señores. Aquí San Pedro de Macorís acaba de ser testigo de una tragedia, nueva vez, donde una joven profesional madre pierde la vida a mano de su esposo y él también se quita la vida, que es también una tragedia, y hay 2 víctimas. Claro. Sí. Pero eso revela una corrupción en la justicia. Por eso necesitamos creyentes en la justicia, porque un creyente no se va a vender, no va a aceptar soborno, no va a pervertir el derecho de los demás. Pero antes de eso, aquí en San Pedro de Macorís, en el Consejo Estatal del Azúcar, se reveló corrupción en la venta de los terrenos del CEA cuando murieron comunicadores en la cabina de radio. Lamentablemente es la muerte de ciudadanos lo que revela la corrupción que hay detrás de las oficinas públicas. Entonces, ciudadano, tú estás perdiendo la vida. ¿Sabe por qué? Porque la corrupción se está permitiendo y nosotros, como hombres de Dios, como predicadores, tenemos que predicar contra la corrupción, no solamente de los gobernados, también de los gobernantes. Eso es pecado. Y esa corrupción está matando ciudadanos. En la OMSA en Santo Domingo se descubre un escándalo de corrupción cuando muere un abogado y lo encuentran hundido en un río atado a un bloque. Tiene que morir un ciudadano en la oficina de supervisora de obra del Estado que se quita la vida porque no recibe pago y se descubre corrupción cuando muere un ciudadano. Eso es lo que está pasando. Entonces, introduzca ideología de género en las escuelas.
introduzca el aborto aquí en República Dominicana mediante una ley, ¿usted sabe qué pasa? Estamos matando ciudadanos dominicanos antes de que nazcan, destruyendo la nación dominicana. Eso está pasando ya en otros países de Europa. Se está reduciendo la población. Y entonces se introduce una migración de África, de Latinoamérica, de refugiados, para que sustituyan la población actual, porque no se casan, forman matrimonios homosexuales, no tienen hijos, y si los tienen los asesinan mediante el aborto. Usted está destruyendo su nación. Entonces los extranjeros se reproducen más que los nativos, los propios de esa nación, y usted va a tener una nación desaparecida en 20 años. Así es. Bueno, recordarle a los oyentes, pues ya vamos a abrir la línea, si alguna opinión, una pregunta, un pastor, un líder, al 809-246-5203. Mientras tanto, preguntarle al hermano José Antonio, también que apoya, colabora con lo que es el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, que incluso ya eso se ha superiorizado, donde dice ya es Con Mi Familia No Te Metas. José Antonio, ¿qué es esto? Con Mis Hijos No Te Metas, ¿en qué sentido? ¿Sentido general? ¿Sentido reducido? Porque un maestro que brega con niños, obviamente tiene que inmiscuirse con esos niños. Cuando ustedes hablan de Con Mis Hijos No Te Metas, ¿a qué se quieren referir? Específicamente es una respuesta a lo que quiere hacer el Estado a nivel planetario, a nivel global, por perfecto. de instruir, ideologizar a nuestros niños, hipersexualizarlos para lograr los objetivos de esta revolución moral, entre los cuales están, recientemente leí una noticia de un empleado de la Planned Parenthood Foundation, que son las clínicas abortistas en Estados Unidos, y decía que parte de la hipersexualización de los niños obedece a una planificación de que esos niños desde temprana edad empiecen a tener hijos para llevarlos a las clínicas de aborto. ¿Entiendes? Esa es parte de la planificación. Sí. Entonces es algo realmente diabólico. Sí. Nosotros queremos, realmente estamos totalmente en contra de esa ideologización. Y por eso hablamos de Con Mis Hijos No Te Metas. Porque constitucionalmente está consagrado en el artículo 63.2 de la Constitución, en la Ley General de Educación 6697, en su acápite 4G, y está consagrado en otras cartas como la Convención Interamericana de Derechos Humanos o la Carta de las Naciones Unidas, creo que en su artículo 23, que la educación moral y religiosa, la orientación moral y religiosa de los hijos está en manos de los padres, no en manos del Estado. Y en esta nueva revolución moral de corte neomarxista, el Estado quiere de nuevo volver a capturar a nuestros hijos y quiere ser el padre de nuestros hijos. Claro, que nosotros paguemos las cuentas del colegio, que nosotros paguemos los vestidos de nuestros hijos, que nosotros asumamos la responsabilidad de mandarlo a un hospital cuando se enferman, pero ellos decidir cuál es el tipo de educación que quieren, porque el Estado se quiere convertir en un Dios y por eso queremos, o los políticos quieren, un Estado cada vez más grande. ¿Cómo no? Una reacción. Buenos días. Adelante. Es para decirle a ese varón que yo lo necesito de nuevo en este programa porque el mundo debe de oír voz de Dios y ese hombre habla conforme a la palabra y claro y entendido. Que el cristiano que está aspirando a las políticas debe de entender que va a defender los derechos del Señor, los derechos de su Padre que lo creó. Bueno. Como Él dijo que se hagan las cosas para que nosotros no vaya a venir, ya deje de desaparecer tanto bache que hay en este país y en este mundo, tantas consecuencias feas. Entonces deben de crear conciencia con ese mensaje que ese Señor Dios le mandaba a traer a través de este programa. Yo creo que eso que se siga repitiendo ahí porque es muy importante. ¿Cómo no? Lo que está diciendo. Dios le siga usando. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, mi querida. Pues tenemos otra reacción. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Bueno, esta no, pero pastor, le pregunta a un oyente también, a Joel, que a qué partido o por cuál movimiento usted tiene aspiraciones. Mira, nosotros hemos estado teniendo acercamientos con distintos partidos, pero no hemos hecho acuerdos todavía porque en realidad los partidos quieren ir solos a las elecciones y aquí tiene que haber un gran acuerdo para
mediante una coalición política, entonces llevar las personas que puedan representar los mejores intereses de la nación. Pero los partidos siguen buscando cada uno su propio interés. Es decir, yo quiero permanecer abierto como partido, o yo quiero ganar un diputado nacional, y entonces el candidato es utilizado como un títere para que me atraiga votos al partido, y eso no nos ha permitido hacer acuerdos con partidos todavía. Pastor, en estos tramos políticos, ¿cuáles candidatos usted considera que tienen principios, valores, que quizá el pueblo podría confiar en ellos? Bueno, nosotros hemos conocido las propuestas del hermano Carlos Peña. Sí, perfecto, estuvo aquí. Que es creyente en Jesucristo y sus principios y valores basados en la palabra de Dios. Hemos escuchado las propuestas de Ito Bisonó, que tiene también propuestas y valores cercanos a la palabra de Dios. Esto no quiere decir que estemos o no de acuerdo con ellos, pero tenemos que ser honestos y decir quiénes están de acuerdo con nuestros principios. Ramfis Trujillo ha hecho propuestas políticas que son acordes con los principios y valores cristianos. Hasta ahora esos son los candidatos que han expresado, muy bien, se han manifestado a favor de principios y valores cristianos. Bien, tenemos otra reacción. Vamos a ver. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Bueno, esta no progresó. Vamos a ver, recordarle 809-246-5203 es la vía de comunicación. Alberto Reyes. Tomemos la propuesta del señor Flaquer, sí, a solicitud ante la pregunta y la petición que yo hacía, ¿no? Y armemos algo. Que este mismo programa pueda armar, montar una especie de evento profundo, que nos panel, una conferencia, pero algo extenso, cuando quiero decir como un día, por lo menos un día, bueno, algo que nos tome unas horas, excelente, no solamente para los que están participando, sino el electorado también, que escuche y reciba, no solo los aspirantes a posiciones. Yo pienso que esto merece lo que es un cursillo. Nosotros tenemos una confraternidad, Pastor Fraker, que quizás no conoce, hermano Fraker, quizás no conoce el estilo aquí en San Pedro de Macorís, una confraternidad que agrupa más de 240 iglesias, y tenemos incluso un local bien amplio con un salón multiuso. Yo pienso que ahí se podría hacer una especie de un cursillo. Atención, presidente de la confraternidad de iglesia, tenemos líderes como ahora mismo aquí en presencia, el presbítero de las Asambleas de Dios, está con nosotros también Juan Ramón Benítez, que es un fiel oyente de este espacio, e incluso cuando escuchó este programa no se limitó a quedarse en su casa escuchando la radio y vino para acá. Ese que usted ve ahí es el pastor Juan Ramón Benítez, pues presbítero de la parte sur de las Asambleas de Dios. Así es que muy bueno, Pastor Alberto, ese llamado, y ojalá que los líderes aquí escuchen esto, se organicen y organicemos pues algo más o menos típico para un seminario, qué sé yo, porque esto debe de llegar. Sí. Esto debe de llegar. Y hay que felicitar a Janet y Marco, que fueron los que propiciaron que esto se hiciera, que estuviéramos acá en esta cabina este día, y Janet está dando pasos muy certeros para orientar la ciudadanía en este sentido. Así es. Sí. Las palabras finales de ustedes, queridos hermanos Tony y Joel, sí, acerca de estos temas a modo general. Bueno, yo creo que este programa nos debe alertar de que tenemos una responsabilidad cívica como creyentes y que no hagamos el papelazo que hemos hecho como pueblo evangélico en elecciones pasadas, donde realmente el famoso voto evangélico ha sido una caricatura, porque no ha respondido a principios y a valores. Es triste ver cómo, explicaba Joel, y no voy a abundar demasiado en eso, pero triste ver cómo personas que se llaman creyentes están apoyando candidaturas de personas que manifiestan propuestas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Eso hay que cambiarlo. Eso no es neutro. Eso tiene consecuencias. Tenemos una llamadita. Hello, buen día. Hello. Buenos días. Sí, buen día. Hello. Buenos días. Buen día. Ah, caramba. Bueno. Parece que se fue. Bueno, sí, se le acabaron los minutos. Señor Joel. Bueno, yo creo que hemos explicado aquí y vamos a reiterar la responsabilidad que usted tiene como creyente. Nosotros no podemos tener una idea fatalista de la vida, de que como las cosas van mal, vamos a esperar que Cristo venga, porque Él es el que va a resolver esto. Mientras Cristo viene, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que servir a nuestra comunidad,
nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Y esa responsabilidad también es política. Yo tengo que intervenir, yo tengo que accionar. Si los reformadores hubieran dicho, vamos a esperar que Cristo venga para que resuelva esto, entonces no se da la reforma. Si Martin Luther King dice, déjame dejar que Cristo venga, entonces no marcha a Washington y los afroamericanos no logran sus derechos civiles en Estados Unidos. La responsabilidad del creyente hoy en República Dominicana es marchar, participar, entrenarse, intervenir en los asuntos de la República Dominicana, teniendo una cosmovisión bíblica, una base bíblica, teniendo a Dios como centro de su vida. Bien, bueno, pues agradecemos, ¿verdad?, la fiel sintonía de todos esos oyentes finos que nos escucharon en este día con estos dos expositores, José Antonio Flacker y el pastor Joel. Gracias mil, gracias al director Andy Ramírez por extendernos, y también a la productora de este espacio, donde ya estamos en tiempo de ella, porque con personas como ustedes dos parecería como que fuésemos en un avión. ¿Sabe por qué? Sí. Porque el tiempo va como volando. Así es que gracias a todos los oyentes, gracias, pues solamente nos resta decirle hasta mañana, si Dios los permite.